Bueno, vamos a la séptima presentación. Esta es ambientes de aprendizaje y consideraciones pedagógicas. Miren, consideraciones pedagógicas para diseñar un ambiente de aprendizaje. Es muy importante saber, entra la parte filosófica, ¿sí? En este caso, ¿qué es el fin? ¿Sí? Filosofía de la educación. Eh, donde precisamente nos cuestionamos por qué estamos educando, para qué queremos llevar a los alumnos a cierta condición, por ejemplo, desde el punto de vista humanista, si estamos planteando ese tipo de situación, ¿sí? Pues ese es el fin. El fin es la formación del alumno de forma integral, así es como queremos hacerlo, ¿no? Si es en el ámbito formal de aprendizaje, en ambientes formales, sobre todo escolares, ¿verdad? El contexto es muy importante, aquí entra la parte de sociología de la educación. Hay que considerar el marco social, económico y cultural vigente, en qué contexto estamos inmersos. Por ejemplo, actualmente vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Circunstancias concretas también, porque podemos considerar aspectos de un contexto mundial, de un contexto nacional, de un contexto local o regional, y sobre todo de un contexto ya muy local, ¿verdad? Sí, puede ser un contexto rural, no es lo mismo un contexto rural a un contexto urbano. Bueno, también hay que considerar la parte de la psicología educativa, sí, que es al sujeto, hay que considerar al sujeto en sus diferentes edades, tiene diferentes intereses, sí se relaciona de forma diferente. Muy bien. Por ejemplo, aquí pues se obedece a quién, al educador también, al grupo escolar, no es lo mismo a un grupo pequeño, un grupo grande, a un sujeto nada más, ¿verdad? También hay que considerar también en la parte a qué ciencias está destinado, si son, pueden ser ciencias básicas, matemáticas, física, química, o pueden ser ciencias impliquen aspectos del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, hay que saber sobre qué conocimientos, qué normas y qué habilidades. O sea, nos referimos al contenido, ¿verdad? Aquí entra la parte epistemológica, cómo se construyó el conocimiento matemático, cómo se construyó el conocimiento científico, por ejemplo, en ciencias. ¿Sí? También, pues, la metodología educativa, o sea, cómo, con qué medios, métodos, materiales, tiempo y ritmo, o sea, se refiere al método. ¿Sí? Entonces, no es nada sencillo aquí considerar todo esto. Ya dice, para seleccionar un ambiente de aprendizaje, considere los siguientes elementos. Estos elementos que voy a dar aquí son elementos que yo, en lo personal, les sugiero a los profesores, ¿sí? El primer elemento para seleccionar un ambiente de aprendizaje, yo pediría que vieran qué experiencia docente tienen, ¿sí? No es lo mismo un docente que es novato, que acaba de iniciar, o que tiene poco en el ámbito docente, en la práctica docente, a un docente que ya tiene, por ejemplo, 5, 10 años o más de 10 años, un docente experimentado que ya tiene mucha experiencia que pudieran ser 20 años, ¿sí? O más, 25 hasta 30 años. Eso aplica también en la capacitación, ¿sí? También hay que ver en qué etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje estamos. No lo mismo, sabemos que los alumnos aprenden de forma diferente de acuerdo a su edad. Alguien que nos da una explicación muy interesante es Jean Piaget con los estadios. ¿Sí? Sería interesante ver la teoría de Jean Piaget porque él nos habla de 4 estadios, que es la sensorio-motriz, la operaciones eh, sensoriometría, luego preoperacionales, luego concretas, luego ya operaciones formales, ¿sí? Básicamente. También pues, considerar las facilidades físicas y tecnológicas, ¿sí? Se facilita, o sea, llevar, por ejemplo, un ambiente virtual de aprendizaje, ¿no? Donde que está donde todos aprendamos en línea. A lo mejor es un lugar donde pues ni siquiera existe el internet. Imagínense un contexto rural, a veces no llega ni la señal. ¿Sí? Tiempo disponible, ¿con qué tiempo contamos? A veces estamos muy restringidos precisamente en horarios. ¿Sí? Acuérdense que los alumnos tienen sus actividades también de otras asignaturas, de sus actividades personales, familiares, etcétera. De todo eso lo debemos de contemplar para no saturarlos de actividades que involucren mucho tiempo. También es muy importante en qué modelo estamos aplicando, sobre todo el modelo vigente que la escuela nos está proponiendo, ¿verdad? Acuérdense que cada escuela pues
es parte de un sistema educativo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México, estamos actualmente en un modelo que se está implementando, que es la nueva escuela, ¿sí? O la nueva escuela mexicana. Muy bien, una metodología didáctica y un diseño instruccional, ¿sí? También, o bajo qué forma vamos a prescribir el aprendizaje. También hay que considerar mucho pues los contextos, tanto interno y externo, porque aquí vamos a ver los recursos también, con qué contamos, ¿sí? Bajo qué paradigmas estamos inmersos, ¿verdad? Ya hace rato les decía que estamos en un contexto de la sociedad del conocimiento, básicamente. Muy bien, entonces estos serían unas sugerencias de su servidor, ¿sí? Sería muy importante considerarlos. Miren, voy a poner dos ejemplos precisamente que destacan los dos puntos anteriores, que los aspectos que hace rato he dicho, consideraciones pedagógicas y también las sugerencias que yo daba. Lo voy a dar a través de dos experiencias que yo apliqué. Una de ellas fue la cual la titulé Caso de experiencia de aprendizaje para promover los pensamientos científico y crítico. Este fue en un área rural, cuando yo hice un interinato en una secundaria como profesor interino de adiestramiento del área de electricidad. Y este fue en una universidad, la cual lo titulé Modelos Heurísticos para el Aprendizaje de las Ciencias. Fue una área ya urbana, una universidad, sí, una universidad de nueva creación, pero tenía toda la infraestructura, ¿sí? Vamos a ver el primer caso. Para el primer caso, que es un ambiente para promover el pensamiento científico y crítico, precisamente como uno de las consideraciones que están ahora en la nueva escuela mexicana, sí, lo he titulado así, presenta un caso de experiencia de aprendizaje para promover el pensamiento científico y crítico en una escuela de nivel secundaria, medio básico, en un contexto de área rural. En este caso se destacan las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana relacionado al campo formativo que promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, aquí yo les estoy dando un link porque yo lo voy a explicar de manera muy somera, muy superficial, pero si quieren acceder a ese video lo van a ver de una manera más amplia, ¿sí? Muy bien. Aquí está el código QR si lo quieren hacer por medio del código QR para verlo en el celular, o en la caja de descripción del video puedes acceder descargando precisamente la presentación y dándole clic en el link, ¿sí? Miren, para empezar, aquí tengo evidencias precisamente de esa área rural, una escuela secundaria. Se fijan aquí las condiciones de la escuela. Esto lo hice en el 2015. Recuerdo que fue un invierno, en 2015. Eh, Realmente era se carecían de muchas cosas, ¿sí? El equipo que estaba aquí, yo lo llevé. La escuela era una escuela que sí carecía de muchos recursos. Para poder llegar era muy difícil, o sea, yo me tenía que ir en camión, ni siquiera utilizaba mi coche porque era muy lejano, pues me iba a gastar la gasolina ahí básicamente, sí, tenía que ir en camión y pues hacía casi 2 horas para llegar a esa escuela. Sí, fue un interinato que hice, fue muy interesante, de hecho lo disfruté mucho, sí, porque tenía que ver con un área que a mí me apasiona, que es la electricidad y magnetismo, y también pues pues ir a atender a estudiantes de esos contextos rurales, que es un contexto pues donde la gente vive de lo que, pues, no sé, de las cuestiones que ellos siembran. Es un área rural donde básicamente son actividades de tipo de campo, sí, donde se plantan, se cosecha, etcétera. Y bueno, aquí están los elementos que yo utilicé. Era un taller que ya pues carecía de muchas cosas. Yo tuve que llevar mis recursos. Afortunadamente yo tenía todo esto porque pues yo he creado también equipos de laboratorio y he adquirido algunos de ellos que no son muy complejos, ¿sí? O muy sofisticados. Básicamente aquí apliqué, ahora sí, como recursos pedagógicos utilicé y metodológicos, utilicé para poder desarrollar o promover el pensamiento científico y crítico, una metodología que se llama ciclos de aprendizaje de Robert Karpus, donde básicamente hubo un diagnóstico, pasaban una fase de exploración, había mucha interactividad de parte de los alumnos de manera experimental, física, real, y que llegaba por medio de la inducción asistida por el maestro y la interacción de los alumnos con los equipos,
de laboratorio, y las prácticas de laboratorio, pues se llegaba a la invención y descubrimiento, y luego posteriormente a la aplicación, para llevarlos después a la toma de decisiones de forma adecuada por el método científico para llegar a decir qué tipo de lámpara era más eficiente y que de alguna manera contribuyera de mejor manera al cuidado del medio ambiente. Que teníamos 4 lámparas y pues bajo este proceso, ¿sí? Pues se llega a la toma de decisiones de una mejor lámpara. Y ellos así de esa manera aprendieron a que cómo de manera formal se podía tomar una decisión, pero sustentada precisamente en el método científico, ¿sí? En la experimentación y bien en la investigación y en el estudio, no tanto en lo que les dicen otros. Aquí tenemos evidencias fotográficas precisamente en el aula. Era un grupo grande de 30 alumnos, un poquito más, casi eran como 35 alumnos, ¿sí? Y ahí están, se fijan, no es un salón muy sofisticado, de hecho muy rudimentario, todavía tiene un pizarrón de esos de GIS, ¿sí? Y ahí están las lámparas que están analizando. Llegando a la conclusión de que pues, la lámpara LED es más ahorrativa, más eficiente, mucho más eficaz también. En el otro ambiente de aprendizaje, que ya es un ambiente de aprendizaje universitario, pues aquí se promovió el descubrimiento también en las ciencias, sobre todo en el área de electricidad y magnetismo, a través de modelos heurísticos. ¿Sí? Esto fue precisamente porque yo detecté como una necesidad apremiante, me di cuenta en las primeras interacciones que tuve con esos alumnos cuando fui invitado a esa universidad, de que carecían mucho de conocimientos previos. Yo explicaba ahí, también esta presentación pueden acceder aquí mediante el código QR a una presentación más amplia, que lo estoy diciendo de manera muy superficial o muy somera, ¿sí? Ahí está el código QR o la dirección electrónica. Y bueno, les decía que la problemática era precisamente los conocimientos previos. Cuando estamos en un nivel universitario, ya en un nivel de ingenierías, ya se supone que ya deben haber desarrollado los alumnos el pensamiento formal, el pensamiento simbólico, el pensamiento abstracto. Pero yo al dar mis primeras clases me di cuenta que no. Yo afortunadamente yo he hecho mi tesis de la maestría precisamente en la enseñanza de las ciencias y apliqué mucho de eso, incluso instrumentos de evaluación. Yo pedí permiso a la institución para hacer una investigación y pues fue muy bien recibida. Y bueno, tuve que llevar también los equipos que yo he utilizado. Afortunadamente la escuela te contaba con muy buenos equipos, era una escuela de infraestructura muy moderna, con muchos equipos. Todos los alumnos llevaban computadoras personales, o sea, eso facilitó mucho porque también nos apoyan mucho en la computación, en lo que fue la experimentación digital, o sea, no nada más experimentación física. Sí, pero fue muy importante porque les enseñamos a descubrir leyes concretas. Y eso facilitó mucho después la comprensión de modelos abstractos o de temas abstractos, de fórmulas abstractas. ¿Sí? Aquí estamos, por ejemplo, en el caso de una ley que se llama ley de campo eléctrico dentro de un conductor. ¿Sí? Ahí están los alumnos interactuando. Aquí estoy mostrando incluso aplicaciones ya en ciertos dispositivos. Y pues aquí básicamente ese modelo heurístico, la idea era llevar primeramente bajo procedimientos de modo actuante, luego de modo icónico, pictórico, que implica dibujos, luego de manera abstracta, ¿sí? Trabajamos mucho la parte actuante, ¿sí? La parte lúdica en la experimentación, que era de lo que había encarecido. Eso yo lo detecté de manera formal, por medio de instrumentos, por medio de entrevistas, por medio de la indagación sistemática, ¿sí? Para después poder interpretar ya después esos esquemas físicos pues, de una manera icónica o pictórica y finalmente mediante fórmulas matemáticas abstractas, ¿sí? No fue nada sencillo. Yo fue durante un semestre, fueron 15 actividades de ese tipo, de tipo heurístico, y fue muy interesante, incluso lo presenté en un congreso de investigación educativa en la Ciudad de México. Con esto concluyo esta presentación, agradezco su atención, pero bueno, no sin antes pues, presentar referencias informáticas de libros, de revistas, de sitios en internet, en las cuales consulté, pero también referencias bibliográficas de investigaciones, ¿sí? De artículos,
de videos que por ahí he desarrollado, ahí están los links también, que gracias a estas referencias informáticas, tanto las que presenté anteriormente y estas que son de su servidor, pues me dieron la posibilidad de realizar esta presentación, la cual yo considero como un curso básico para docentes. Bien, agradezco su atención y nos vemos en una siguiente presentación. Hasta luego.